Y vamos a seguir analizando lo que viene ocurriendo en esta parte del planeta, específicamente en Ucrania. Y para ello nos vamos a comunicar con Andrés Gómez de la Torre. Él es internacionalista y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar por lo que puede ocurrir en las próximas horas en Ucrania, que es la toma de la capital Kiev. De hecho, los ucranianos están resistiendo con todo lo que pueden, pero ¿qué significaría que en medio de esta invasión rusa finalmente Rusia logre tomar la capital ucraniana? Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos entrando a una nueva fase de la guerra. Esto empezó con una guerra silente, híbrida, de muchos ataques cibernéticos, de mucha desinformación, de acuerdo a lo que los rusos llaman la doctrina Gerasimov. ¿Qué es la doctrina Gerasimov? La nueva doctrina rusa del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que implica que la guerra se pelea en todos los campos. Siguió esto con una ofensiva militar, una campaña aérea, y finalmente, efectivamente, Paco, estamos en la parte final, que es la toma de la capital de Kiev, de Ucrania. ¿Y esto por qué, Paco? Porque esto dependerá mucho también del curso de las negociaciones que se llevan a cabo entre ambos gobiernos, de Moscú y de Kiev en territorio bielorruso, en el cual lamentablemente, Paco, hay posiciones irreductibles de las partes, y el anuncio del presidente Zelensky de su intención de entrar a la Unión Europea es sin duda un elemento que va a trabar estas negociaciones bilaterales. La situación, Paco, es muy preocupante. Se habla ya que la posibilidad de una suerte de guerra urbana, como lo fue Chechenia en el pasado, una resistencia urbana, callejera, de guerra simétrica. Entonces realmente el desenlace de este conflicto, Paco, es de pronóstico reservado. Ahora, Andrés, es preocupante en la medida que la OTAN ha decidido no involucrarse militarmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los países que pertenecen sobre todo a la Europa del Este y que no necesariamente pertenecen a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, como Finlandia y Suecia, por ejemplo, ya han ofrecido mandarle armamento a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Esto además en un contexto en el que Rusia ha amenazado a estos dos países que son fronterizos por la parte norte con Rusia. Efectivamente, Paco. Inglaterra, la Inglaterra conservadora de Boris Johnson, envió 1000 misiles antitanques Javelina. Alemania, impresionantemente, frente a un discurso muy atemperado, muy suave inicial del primer ministro socialdemócrata, Olaf Scholz, ha hecho un giro pragmático, está dispuesto a enviar material. El gobierno español ya estudia la posibilidad de enviar misiles Instalaza al Cotán, antitanques, y efectivamente otros países como los que tú has mencionado ya están dispuestos a brindar la ayuda militar. Pero ojo, Paco, hay una gran diferencia. Sí, ayuda militar, pero no intervención militar directa, ¿no? Entonces, que eso es lo que creo, Paco, que ahí un poco le faltó una visión de largo plazo estratégica al primer ministro Zelensky, ¿no? Creo que se confió mucho en un respaldo fuerte de la OTAN, y creo que era obvio, Ucrania no es parte de la OTAN, ese es el hilo de la madeja, el núcleo duro de la negociación. Entonces, creo que ahí a Zelensky le faltó un poquito de calibrar la situación política y los escenarios, a diferencia de Putin, que es un gran conspirador. Ahora, lo que yo creo que Putin no se imaginó, y es lo que he leído de bastantes analistas internacionalistas en varias partes del mundo, sobre todo europeos, es que no se imaginó la resistencia civil que iba a encontrar por parte de los ucranianos. Mira, Paco, en este momento hay mucha niebla de guerra. ¿Qué es mucha niebla de guerra? Mucha desinformación y mucha confusión. También a la inversa hay mucho material que está circulando en redes sociales sobre cómo algunas unidades del ejército ucraniano y la población se han adherido a las tropas rusas cuando estas han entrado o han rodeado Kiev, Kharkiv, etcétera. Mira, esta es una toma muy interesante porque los rusos están atacando los puntos críticos, no solamente con ciberguerra, sino ya, por ejemplo, las antenas de televisión, los sistemas de comunicación. Entonces, Paco, están jugando a todas las herramientas posibles para plantear esta guerra, y dependerá mucho efectivamente si hay o no esta resistencia, si las armas van a llegar ofrecidas por el mundo occidental de una manera rápida. Polonia está ofreciendo sus excedentes de aviones MiG-29. Entonces, claro, se están colocando muchos ingredientes a partir de los cuales
Esto va a complicar la situación en próximas horas. Los medios hablaban de que, internacionales hablaban que anoche ya se iba a producir una carnicería, que Putin estaba dispuesto a entrar a sangre y fuego a Kiev. Esto hasta el momento no se ha producido, pero realmente las tropas rusas están rodeando, están haciendo una tenaza sobre Kiev. Entonces, la verdad, Paco, que yo veo, digamos, una situación todavía muy complicada aún. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato con esta situación? En la medida que Europa no se quiere involucrar por completo a través de la OTAN, por obvias razones, Estados Unidos también advirtió que no va a mandar tropas. Sin embargo, gran parte de Europa depende de los recursos de hidrocarburos, por ejemplo, que le suministra Rusia. En el caso de Alemania, por ejemplo, es el caso más palpable, ¿no? Depende casi en su totalidad de los suministros de hidrocarburos rusos. Sin duda, Paco, acá hay instrumentos de negociación de ambas partes, tanto de la Federación Rusa como de los países occidentales. Y efectivamente lo que han expresado países como Polonia, como Alemania, como España, es decir, países que son, y en algunos casos no, son parte de la OTAN, como lo has mencionado, una intervención indirecta que no signifique involucrar a su Fuerza Armada en territorio ucraniano, ¿no? Es decir, simplemente asistencia de armas en sistemas de armas, pero no un involucramiento activo por parte de sus Fuerzas Armadas. Ahora, por la parte rusa hay un tema preocupante que se ha introducido en las negociaciones, Paco, que también puede ser obstaculizador. Es decir, se habla de la desnazificación. Entonces, claro, es una palabra muy genérica, muy ambigua, muy etérea, que podría inferirse que se trata de la salida de Zelensky. Es decir, yo creo que Rusia quiere a un primer ministro del perfil de lo que fue a partir de los 90 Kuchma, a partir de lo que fue también Yushchenko, Yanukovych, pero no quiere un Poroshenko en el poder. Es decir, aquí en la historia política reciente de Ucrania han habido mandatarios más prorrusos, como los primeros que he mencionado, y más prooccidentales. Entonces, esta desnazificación, que se habla como un punto introducido por los rusos en la agenda, habría que precisar cuáles son los detalles, porque de ambas partes hay temas que parecen que ninguna de las dos va a aceptar. Entonces, hay que calibrar muy bien lo que se está jugando en la mesa de negociaciones. Bueno, pero este tema de la nazificación en verdad resulta un poco no paradójico, toda vez que el presidente Zelensky, hasta donde tengo entendido, es judío, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de una desnazificación de Ucrania con un presidente judío, bueno, pues la excusa parece un poco bien jalada de los pelos, ¿no? Ni siquiera un poco. Ahora, por otro lado, Andrés, yo lo que quería preguntarte es ¿qué tan efectivas van a ser las sanciones económicas que la comunidad internacional están poniendo sobre Rusia y que están presionando evidentemente no solo al gobierno ruso, sino también a la parte civil? Sí, Paco, es un tema muy interesante y te quiero hacer rápidamente un paréntesis. Efectivamente, hay argumentos jalados de los pelos. ¿Sabes cuándo me preocupó antes del inicio de las operaciones militares? Un tema que sacó a colación el ministro de Defensa Sergei Shoigu, ruso. Dijo, así como Irán y Corea del Norte han podido acceder a tecnología nuclear, digamos, con una infraestructura mínima, es posible que Ucrania, que yo lo dudo, pueda tener un futuro armas nucleares. Entonces, la verdad, Paco, que se están jugando también a unos argumentos muy jalados de los pelos, ¿no? Entonces, es parte de este proceso, de esta disonancia. Sobre las sanciones económicas, sí, efectivamente, la coerción económica internacional, la retaliación comercial es un instrumento, pero también del otro lado hay herramientas de negociación. Es decir, vamos a ver hasta qué punto estarán comprometidos, porque una cosa es la declaración y otra cosa son los efectos reales y claros de este tipo de acciones que son en el derecho internacional conocidas como la coerción económica, ¿no? Los embargos, los boicots, etcétera. Yo creo que es muy temprano todavía para ver realmente el efecto que puedan tener esas sanciones y la sostenibilidad en el tiempo, que es muy importante. Así es, muchas gracias Andrés Gómez de la Torre por haber estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Vamos a leer a continuación un comunicado.